Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Antes que nada, feliz año nuevo. Dejamos atrás un 2022 que ha sido bendición para nuestra vida, pero también se renueva la esperanza, se renueva la expectativa, se renueva la confianza en un año nuevo. El 2023 sé que viene con toda la bendición de Dios, con su ayuda, con su amparo, con sus beneficios, pero también con esa enseñanza que trae la palabra sobre nuestra vida. Así que doy gracias a Dios porque comenzamos un año nuevo también compartiendo la palabra del Señor. Y de esto ya hace casi 3 años que lo estamos haciendo. Aprovechamos el tiempo de la pandemia y ha dado mucho fruto para la gloria de Dios. Muchas personas han hecho su oración de fe, se han reconciliado con el Señor a través de las transmisiones, a través de Facebook, y ha sido una bendición muy grande para nosotros. Y doy gracias a Dios porque empieza un año nuevo y podemos compartir el mensaje, seguir haciendo esta obra de evangelismo, seguir predicando la palabra, enseñando y tratando de en este devocional que Dios transforme nuestras vidas por sobre todas las cosas. Pero también un año donde ustedes aceptan el desafío de estar aquí también a esta hora, de compartir este momento conmigo. Virginia, Dios te bendiga, mi esposa, Dios la bendiga, de poder compartir este momento, ¿no? Sabemos que son días de trabajo, días de esfuerzo, y muchos recién están llegando a sus casas y otros están por arrancar a trabajar. Mati, Dios te bendiga. Pero siempre es bueno tomarse un tiempo, tomarse ese tiempito para, no solamente para tener nuestro tiempo de oración, sino que también para poder compartir el mensaje y tratar de aprender un poquito más de la palabra y de la voluntad de Dios y fortalecernos por sobre todas las cosas. Tomar este mensaje como ese refuerzo a mitad de la semana, como siempre decimos. Así que doy gracias a Dios por un nuevo año de compartir el mensaje también los días miércoles. Esto es lindo. Gracias por estar ahí del otro lado, gracias por el esfuerzo, gracias por compartir conmigo. Por lo menos no me siento tan solo. Sé que están ahí y a poquito se van a ir sumando y sé que va a ser una gran bendición. Y también, si tienen necesidad de oración, también compartan y tratemos de orar también para buscar la presencia de nuestro Dios y que Dios actúe a nuestro favor, como siempre el Señor lo hace. Gaby, Dios te bendiga, gracias por estar. Y en este tiempo, Jorge, Dios te bendiga, gracias por estar. En este tiempo creo que también, no solamente Dios nos ha, gracias Mati, no solamente Dios nos ha bendecido a nosotros y nos ha dado nuevas oportunidades, nos ha dado cosas tremendas lo que está haciendo el Señor. Ángela, Dios te bendiga. Pero también me acuerdo siempre cuando el Señor le dijo a Abraham que lo iba a sacar de un lado y lo iba a llevar a otro, que Abraham ni siquiera sabía dónde quedaba y qué es lo que tenía que hacer. Carmen, Dios la bendiga. Pero le dijo algo que fue clave. Te bendeciré, le dijo el Señor. Abraham, te voy a bendecir. Y lo bendijo. Y hasta el día de hoy podemos leer testimonio de Abraham y sacar infinidad de mensajes a través de la vida de Abraham, porque fue un hombre muy bendecido por Dios, un hombre obediente, que fue muy bendecido por Dios, fue tremendo. Pero la segunda parte de ese versículo, en Génesis capítulo 12, el Señor le dice, te voy a bendecir, pero serás bendición. Serás bendición. Y lo que no podemos olvidarnos nunca, queridos, es que cuando Dios nos bendice, no podemos olvidarnos de ser bendición. Porque esto es como el ABC, cóncavo y convexo. Dios nos bendice, pero tenemos que ser de bendición. Y muchas veces somos de bendición con un buen consejo, muchas veces somos de bendición. Andrea, Dios te bendiga. Estel, Dios la bendiga. Muchas veces somos de bendición cuando oramos por alguien, cuando predicamos la palabra. Somos de bendición cuando enviamos un versículo. Somos de bendición cuando compartimos, cuando damos. Pero también el ser bendición a otros, como Abraham, como el Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir, pero quiero que seas tú también de bendición. ¿Y a quién decía? Sino a otros. A esto se refería el Señor. Quiero que seas de bendición a otros también. Y el ser bendición a otros también es con nuestro ejemplo, tratando de ser modelo, entre comillas, para que otros también puedan
desarrollar su ministerio, desarrollar esa plenitud en Cristo Jesús. Adriano, Dios lo bendiga, gracias por estar. Una de las formas más efectivas de transmitir el sentido de nuestras acciones es a través del ejemplo. Los alumnos, por ejemplo, entienden mejor si se les enseña en la práctica cómo realmente hacer un trabajo. Marucha, Dios te bendiga, gracias por estar. Los niños tienen más calma cuando observan a sus padres tratando a otros con esa misma calma. ¿Por qué? Porque están siendo ejemplos. El maestro es ejemplo a su alumno cuando de por sí sale de hacer la tarea y enseñarles cómo se hace. El maestro es referente a los alumnos, los padres somos referentes a nuestros hijos, los abuelos somos referentes a nuestros nietos. Somos, entre comillas, ejemplos, somos su modelo a seguir. Y actuar con el ejemplo es una herramienta para enseñar profundamente que muchas veces la pasamos por alto, la dejamos a un lado. Incluso en ocasiones el mejor consejo es ser un buen modelo a otros, un buen ejemplo a otras personas. Se puede predicar con la palabra y llevar tremendos mensajes, pero si esa predicación no es acompañada con un buen testimonio, con un buen ejemplo, como modelo de vida, entonces sin duda esa predicación no causará el efecto deseado. Podemos llevar muy buenos mensajes, pero si nuestro testimonio, nuestro ejemplo de vida no es bueno, entonces como que las cosas quedaron a la mitad. Y ahí en Efesios capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo es bien claro con el tema del ejemplo, de ser ejemplo. Él es bien claro cuando nos enseña a ser ejemplo a otros. Y dice en Efesios capítulo 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Sean imitadores de Dios. Esto es lo que dice Pablo en Efesios, como hijos amados. Sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Esta porción de la Escritura no solo nos habla de qué forma ser buen ejemplo a otros, ser imitadores de Dios en amor, en paciencia, en enseñanza, en consejo, pero también nos enseña qué es lo que no tenemos que hacer para ser personas de muy buena influencia. ¿De qué forma? Fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes. O sea, apártense de lo que no edifica. ¿Quieren ser testimonio de otras personas? Imiten a Dios, pero apártense de las palabras deshonestas, de las truhanerías, de siquiera conversar de fornicación, de toda cosa inmunda, de avaricia, de necedades, de truhanerías, de cosas que no convienen. Apártense de eso. Quieren que las personas los vean caminar como ejemplo, imiten a Dios, pero apártense de lo que nos puede apartar de Dios, de lo que nos puede separar de honrarlo a Él. Antes bien, dice la Escritura, demos gracias a Dios por todo. Teresita, Dios te bendiga. Entonces, esta porción tiene una doble enseñanza. No solo nos enseña cómo ser buen ejemplo, imitando a Dios, sino que también nos enseña qué es lo que no tenemos que hacer para ser una buena persona de influencia, para no manchar nuestro testimonio, para que si queremos ser ejemplos, apartarnos de aquello que puede hacer que nosotros no seamos modelo para otras personas. Somos llamados a ser imitadores de Dios. Cada uno de nosotros siempre tenemos la oportunidad de ser imitador de Dios con un amigo, con un familiar, en la calle, en el ómnibus, donde nos movemos, siempre hay una oportunidad para ser testimonio, imitador, ejemplo para otras personas. Fuimos llamados a eso, pero también fuimos llamados a transmitir con nuestras acciones y obras el amor y dar a conocer el sacrificio de Jesucristo, quitando de nosotros todo aquello que sea necedad, palabras deshonestas y todo eso que nos puede apartar de darle honra a Dios. Si queremos ser uno, no pretendamos ser otros. Si queremos ser testimonio, apartémonos de las palabras deshonestas, de las truhanerías, de las necedades, de la avaricia y de todo aquello que puede evitar que honremos a nuestro Dios. Pleitos, contiendas. Pero también, y esto es importante y este es el centro del devocional, también somos llamados a contribuir con el futuro de otras personas, en el desarrollo de sus ministerios, de sus dones.
de la manera que ellos puedan también tenernos como ejemplo de cómo caminar, de modelo, si se quiere, de cómo caminar para que ellos también cumplan su propósito en Dios, en Cristo Jesús. Por eso me venía la palabra de Génesis capítulo 12, cuando el Señor le dice: te voy a bendecir, pero quiero que seas bendición. Fuimos llamados a ser imitadores de Cristo. Fuimos llamados a hablar del Evangelio, a propagar la palabra del Señor, a llevar el mensaje de santidad, de salvación, de vida eterna. Como dice la Escritura, como el Señor le dijo a aquel pueblo y le dijo: anunciar el año agradable del Señor. Fuimos llamados a eso. Fuimos llamados primero a ser transformados, y cuando somos transformados, estamos siendo transformados, también tenemos que ser ejemplo a otros. Paula, Dios te bendiga, gracias por estar. Pero también, y aquí asociando la segunda parte que le dijo el Señor a Abraham, serás bendición a otros. Pero también fuimos llamados a contribuir con nuestros frutos a otras personas, al desarrollo de sus dones, de sus ministerios, sus talentos, a impulsarlo para que alcance la plenitud de Cristo Jesús. Que ellos nos puedan tener, aquellos que no conocen a Cristo, aquellos nuevos, o aquella familia que ni siquiera sabe que existe Jesucristo, que pueda tenernos a nosotros como modelo, como ejemplo de cómo caminar en Cristo Jesús. Para que seamos ejemplo y modelo en Cristo, Dios tiene que trabajar aún mucho en nosotros. Pero lo bueno de todo esto es que el camino ya empezó, hay un camino recorrido y Dios ha estado trabajando en nuestra vida. Uno puede pensar cómo era yo antes de conocer a Cristo y cómo soy ahora. ¿Verdad que hay un camino largo que ha sido recorrido y Dios nos ha transformado para gloria de su nombre? Resta mucho por hacer, sí estamos de acuerdo, pero Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Y muchas personas que nos veían como nada, que nos daban 4 pesos por nosotros, hoy nos ven como personas diferentes. Tal vez muchos de ellos, sin que podamos nosotros imaginar, nos toman a nosotros como modelo de conducirnos, de honestidad, de santidad, de caminar en rectitud, en obediencia, de caminar en santidad, de ser servidores de Cristo. Muchas personas antes nos criticaban, se burlaban por la manera que éramos, o simplemente nos odiaban porque parecíamos arrogantes. Pero de aquel día al día de hoy, Dios ha trabajado de tal manera que tal vez las mismas personas hoy nos ven como un modelo a seguir. Y eso conlleva una gran responsabilidad. No solamente por lo que Dios ha hecho a nosotros, sino la responsabilidad de mantener nuestro testimonio por quien es el que trabaja en nosotros, y es en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra responsabilidad solamente es guardar nuestro testimonio, pero al guardar nuestro testimonio estamos hablando bien de Cristo, de lo que Él está haciendo en nosotros. A esto me refiero cuando digo, tenemos que ser ejemplo a otras personas, y de esto se trata. Dios nos ha cambiado de tal forma y continuará haciéndolo, pero hasta el día de hoy ha hecho un trabajo tremendo. No solamente para que sigamos el camino y predicando su palabra, sino también para que podamos afectar a otros con nuestra forma de ser, con nuestra forma de caminar, cómo hacemos, cómo pensamos, qué es lo que hablamos, cómo hablamos. Las personas se fijan cómo habla un cristiano. Si un cristiano habla como mundano, entonces hay todo un trabajo de Dios que está siendo echado a la basura. El testimonio se está perdiendo y por sobre todas las cosas, Dios está quedando mal parado en nosotros. Por eso la Escritura dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué mayor amor tenemos nosotros que el amor de Dios? Y con ese amor tratemos de ser imitadores de Dios para hacer bendición a otros, ejemplo a otros. Por eso somos llamados también a contribuir con el fruto de nuestras acciones al desarrollo de otras personas, de manera que ellos puedan alcanzar sus dones, sus talentos, su propósito en el camino de Dios, teniéndonos a nosotros como modelo, como ejemplo. La palabra nos enseña que Dios enaltece a aquellos que con sus buenos frutos conducen a otros a su desarrollo en Él. Vale, Dios te bendiga, gracias por estar. Dice la Escritura, que Dios enaltece a aquellos que con sus frutos conducen a otros al desarrollo en Él. Y el apóstol Pablo, sabiendo y dejando ver el cambio que hizo Dios en él, en su vida, y estando entregado totalmente a la obra y a la expansión del Evangelio, dijo algo que tal vez eso tendría que ser modelo, un estilo de vida en nosotros. En 1 Corintios capítulo 11, verso 1, él dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es un modelo a seguir.
Lo que dijo Pablo y lo que hizo Pablo aquí en este versículo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, tiene que ser nuestro estilo de vida, queridos. En amor, en rectitud, en perdón, en santidad, en búsqueda, en desarrollo de ministerios, dones, talentos, en poner todo lo que tenemos, porque todo es de Dios, al servicio de Dios mismo. En otras palabras, Pablo está diciendo, muchachos, sigan mi ejemplo. No era arrogante, no era altanero, no se creía una persona sin mancha y sin pecado, al contrario, reconocía sus defectos, pero los sometía a Dios. Cuando él dijo, allí cuando él estaba con esa soberbia o queriendo que la soberbia le ganara, y el Señor le dijo, Pablo, yo me perfecciono en tus debilidades. O sea, Pablo reconocía sus debilidades. No era un hombre sin pecado, él no se tenía como una persona sin pecado. Él sabía sus debilidades, pero sabía que estaba entregado completamente a Dios, y Dios iba trabajando en él así como lo hace en nosotros. Por eso él dijo, sean imitadores de mí, permítanse ser trabajados por el Todopoderoso, y alcancen testimonio para poder ser ejemplo a otros. Alcancen cambio profundo, alcancen la plenitud en Cristo para poder ser modelo a otra persona. Pablo sometía sus debilidades, sus defectos, los sometía a Dios, y Dios se encargaba. Por eso él tenía la libertad de decir, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Síganme, a mí, sigan mi ejemplo. Qué bueno seguir el ejemplo de Pablo y tratar de alcanzar esa plenitud que nos permita ser ejemplo a otros. Piensen en esto siempre. El cambio que Dios hace en usted y hace en mí, no es solamente para predicar su palabra, no es solamente para caminar en rectitud y ser bendecido como somos, sino que también es para ser bendición a otros, ser ejemplo a otros, ser modelo a otros, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros suegros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Piense algo, y esto para la gloria de Dios. ¿Cuántas personas quieren ser como usted? No por su complexión física, no por el color de sus ojos, no por el color de su piel, pero por su testimonio. ¿Cuántas personas, sin que sepamos nosotros, están queriendo ser como nosotros? Por cómo caminamos, porque se acuerdan cómo éramos antes y nos ven hoy, y hay un cambio profundo. Sí, claro que hay. Lo mínimo que podemos hacer es cuidar eso, ese trabajo, esa tarea que Dios tuvo con nosotros, y llevar a otros a impulsarlo, a animarlo, a incentivarlo para que desarrolle sus dones y sus talentos. Decirles, cuando vine al Señor no era nada, y el Señor me capacitó con dones, talentos, ministerios, y hoy puedo obrar en su nombre, para gloria de su nombre. De la misma forma lo puede hacer aquel a quien usted le está dando el consejo. No solamente porque le está hablando, sino porque lo está mirando, lo está viendo lo que usted hace. Entonces, cuidemos el testimonio para hablar bien de Cristo, pero también cuidemos el testimonio porque hay muchas personas que tienen sus ojos puestos en nosotros. Y no sería conveniente resbalar ni un centímetro, porque caería toda una obra perfecta. Encuentre hoy el camino de buen ejemplo. Encuentre hoy el camino a ser ese modelo a otras personas. Revise siempre su forma de actuar. Busque en su comportamiento el servir de modelo a otros. Siempre en el Señor Jesucristo. Hay dos formas de ser ejemplo y afectar a las personas. La más aconsejable es de la mejor forma, una forma buena. De ser buen ejemplo. Es la mejor manera de afectar a miles, a cientos, a decenas, y de afectar a bendición a muchas personas. Es un ejemplo, es la única forma de ser modelo para otras personas. Hay dos formas de afectar a las personas: se afecta para bien o se afecta para mal. Si somos ejemplos, si somos modelo, tratemos de afectarlo siempre para bien, cuidando nuestras actitudes, nuestro testimonio, nuestras palabras, teniendo cuidado con lo que decimos, teniendo cuidado cómo actuamos, teniendo cuidado cuando estamos en público y cuando estamos solos, porque de esto se trata. Edifica a la gente con su buen ejemplo. Aquellas personas que lo rodean anhelen ser como usted, pero por lo que usted tiene, por lo que Dios le ha dado. Lo ha llenado de paciencia, parece mentira, pero sí. Mansedumbre, templanza, fruto del Espíritu. Use los frutos del Espíritu para que otras personas se reflejen en usted y quieran ser como usted. Esfuércese. Es difícil, sí, claro, estamos de acuerdo.
Pero ¿sabe qué? Se puede, porque Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y ahí en Efesios lo vimos, sean imitadores de Dios como hijos amados. Se puede, claro que se puede. Tenemos que esforzarnos y enfrentar un montón de cosas todos los días, pero podemos ser ejemplo a otras personas. Qué cosa más linda escuchar algún testimonio y que digan, porque cuando lo vi, cuando la vi que cambió, quise conocer al Dios que conoció. ¿Por qué? No porque Dios se presentó bajo el cielo, sino que Dios obró en nosotros de tal forma que nos cambió, y aquella persona que nos había conocido de una forma y nos conoce de otra hora, con Cristo en nuestro corazón, quiere imitarnos a nosotros. Recuerde, por poca o mucha persona que quiere imitarlo, la gloria siempre es para Dios. Porque si no fuera por Él, no había cambio en nuestra vida. Entonces, edifique a la gente con su ejemplo. Trate de ser modelo para las personas. Imitar a Cristo, obrando conforme a su modelo en nuestra vida, es convertirnos en un instrumento para servir a otros y llevarlos a ellos a alcanzar los objetivos que ellos tienen en el Señor. Sigamos hoy el buen ejemplo de Dios. Dejemos de lado lo que tenga que ser dejado de lado. Echemos de nuestra vida lo que sea necesario y tratemos de ser imitadores de Dios. Como dijo Pablo, imitadores de Cristo, como Él es imitador de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que abandonar en esta tarde para ser ejemplo de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que abandonar para tratar de ser modelo siquiera en la familia? Palabras, actitudes, acciones, mal humor, mal carácter, el rezongar por todo. Hay cosas que en vez de acercar a las personas, aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, lo que hacen es alejarnos de ellas. Porque lo que tenemos en nuestro corazón, que es a Cristo, no refleja a través de lo que somos. Entonces tenga cuidado. Por eso aquí Efesios dice clarito: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes, y sacrificio a Dios en lo fragante, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, cosas que no edifican, no las tenga en su vida. Deje que Dios permita que quede en usted solamente lo que edifique. Lo otro, deshágase de ello. Sea ejemplo a otras personas. Podemos ganar almas con la predicación de la palabra, contando el testimonio, pero nuestras acciones también hablan de lo que somos. Nuestras acciones predican de la palabra y del poder de Dios. Entonces, imitar a Cristo, obrando conforme a su modelo en nuestras vidas, es también hacer que otros alcancen la plenitud en Cristo Jesús. ¿De qué forma podemos hacerlo? De la única forma que sabemos, orando y pidiéndole ayuda a Dios, diciéndole: Señor, quiero imitarte, quiero seguir tu ejemplo, quiero convertirme en un modelo que sirva a otros para el desarrollo de sus ministerios. Que el Señor nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas, y de esa forma de ser, con nuestras capacidades, podamos ser instrumento para la gloria de su nombre, y también de gran propósito para aquellos que nos rodean. Que podamos ser bendición en el reino de los cielos, predicando la palabra, pero también para aquellos que están a nuestro alrededor, la familia, los amigos, compañeros de trabajo, los clientes. Que podamos ser siempre buen ejemplo, edificando la vida de otros. De gracia hemos recibido, demos de gracia. Queridos, gracias por estar ahí, por acompañarme un miércoles, el primer miércoles de este año. Compartimos la palabra y ya viene con despojarnos de aquello que nos puede apartar de Dios, que pueda manchar el testimonio, y tratar de imitar a Dios, imitar a Cristo como Pablo lo imitó, y ser ejemplo y modelo a otras personas. Siquiera uno se ha salvado, entonces el propósito fue cumplido. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que se esfuerzan todos los días para tratar de ser modelo y ejemplo a otros. Gracias por aquellos que toman el desafío y tienen la valentía de despojarse de truhanerías, de necedades, de palabras deshonestas, simplemente para imitarte a ti, Dios. Solamente para seguir tu modelo. Ser persona transformada, pero también ser de bendición a otro y poder transformar la vida de otros. No por lo que somos, sino por lo que tenemos.
Espíritu Santo en nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Oro por sus vidas, oro por su matrimonio, oro por los hijos, bendigo a los nietos. Oro por el presente y por el futuro de cada uno de ustedes y los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a perseverar hasta lo último, hasta el último aliento de nuestra vida, y que podamos ser siempre testimonio, testigo, ejemplo, y tratar de ser un buen modelo para otros, para que tu nombre sea exaltado a través de nuestra vida y para que otros puedan conocerte y ser transformados. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga. El domingo aquí a las 10 de la mañana tenemos la cena del Señor. La vamos a compartir aquí. Va a ser la primera cena del año y va a ser una tremenda bendición. Así que 10 de la mañana aquí, Iglesia Maranata. Dios y yo te esperamos. Dios te bendiga.